agradecer la participación de los 3 primeros lugares: Leslie Rosario, Katy Milagros y Margot Medina. El aplauso para el señor Máximo Barraza Morán. Buenas tardes a cada uno de ustedes, ya buenas noches. Primeramente quiero agradecer a todos, en especial a todos los concursantes entre mujeres y varones. Igual mi agradecimiento a los jurados que han puesto su parte, su inteligencia, su entrega y su trabajo. Asimismo a la artista invitada, a Flor Cinqueña, quien me aceptó en primera instancia cuando le dije: Florcita, acompáñanos para este trabajo tan importante para nuestra cultura nacional, que es nuestra música, nuestro folclore peruano. Igual al maestro de ceremonias, Juan Velázquez. Asimismo, mi agradecimiento al elenco artístico de este grupo Aurora que conformamos. Ustedes saben que nuestra música no tiene fronteras, nuestra música tiene una identidad, que es nuestro guayno, nuestra música que nosotros trabajamos y por cierto, a veces tenemos que viajar al interior del país, al extranjero. Es un trabajo duro, no es fácil. Otros dicen que fácil es cantar y se gana su dinero. Mentira, hay que trabajar, hay que luchar, hay que hacer un sacrificio, un arduo trabajo, un proyecto, grabaciones artísticas, presentaciones en diferentes escenarios, un concierto. Todo eso es un trabajo grande. Mis felicitaciones a todos quienes han participado el día de hoy. Esta es una pequeña historia que les comento, que Grupo Aurora formamos en el mes de octubre del 2019. Grabamos con Guayno TV 3 videoclips, está en el YouTube del Grupo Aurora, y asimismo hemos tenido algunos compromisos, contratos y viajes. La señorita Yulisa Saime renuncia por cuestión familiar. Entonces, en esa circunstancia, en ese lapso de tiempo, he decidido convocar a este hermoso casting o concurso. Nuevamente agradezco a cada uno de ustedes. Les digo que aquí los jurados han visto por conveniente como primera ganadora a Leslie Rosario, segunda ganadora Katy Milagros y tercera ganadora Margot Medina. Yo los felicito, igual mi agradecimiento por su entrega, mi agradecimiento por estar aquí. Y se me ocurre trabajar con las 3 jóvenes, con las 3 hermosas. ¿Qué pasaría si alguien me dice: Máximo, tenemos un contrato en Trujillo, no puede Margot, no puede Katy, va Leslie? Algo así, se me ocurre. Y también me están sugiriendo que se haga un evento para escoger el primer puesto, solamente una sola voz. Pero lo que ocurre es que en los grupos, como ustedes ven, en grupos de cumbia, en grupos de guayno, en grupos famosos, siempre se van cambiando de voz, se van yendo las voces. Entonces, a lo mejor podemos quedarnos con las 3 y trabajar. Es cuestión ya de organizarnos internamente. Fuerte palmas para ellas. Nuevamente mi agradecimiento eterno a cada uno de ustedes y sobre todo a las ganadoras. Y a todos quienes no han ganado. Son igual un trabajo bastante, digamos, duro para ustedes, porque igual se han preocupado, han ensayado, y yo en mi humilde espacio estuve tratando de, digamos, hacer una promoción. Es un poco difícil, desde luego. Hubiera querido tener una entrevista en alguna radio o televisión, pero dije no, mejor interno, todo interno. Y han tenido buena concurrencia y mi agradecimiento nuevamente. Muchas gracias. Fuertes palmas para todos. Señor Máximo, una de las inquietudes del público.